Buen día, somos el grupo número 5 y mi nombre es Sara Ireviana Rodríguez con número de cuenta 2024-300-311. El día de hoy vamos a presentar un análisis sobre 9 casos o situaciones no éticas que han ocurrido en Honduras, donde explicaremos los hechos principales, las personas involucradas, los valores éticos afectados, las consecuencias para la sociedad y algunas propuestas de mejora que consideramos necesarias. El caso que me corresponde presentar es el de Caja Chica de la Dama, relacionado con Rosa Elena Bonilla de Lobo. Para comenzar, este caso es uno de los hechos de corrupción más conocidos en Honduras, debido a que involucró el manejo de fondos públicos que estaban bajo la administración del despacho de la primera dama, durante el gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa en el periodo comprendido entre 2010 y 2014. El nombre de este caso surge porque se relaciona con una forma de manejo de dinero que funcionaba como una especie de fondo disponible para gastos del despacho de la primera dama. Según las investigaciones realizadas por las autoridades, existieron movimientos financieros que fueron cuestionados porque presuntamente parte de esos recursos fueron utilizados para fines personales y no para los objetivos sociales para los cuales estaban destinados. Como grupo analizamos que este caso no debe verse solamente como un problema económico, porque detrás del dinero público existen necesidades de muchas personas. Los fondos del Estado pertenecen a todos los ciudadanos y deben utilizarse para mejorar las condiciones de vida de la población, especialmente de aquellos sectores que más necesitan apoyo. Entre las personas e instituciones involucradas encontramos a Rosa Elena Bonilla de Lobo, ex primera dama de Honduras y principal figura señalada en este caso. También colaboradores de su despacho que estuvieron relacionados con la administración de los fondos. Además participaron instituciones como el Ministerio Público de Honduras, la UFECIP, que investigaba casos de corrupción, la MACCIP, que brindó apoyo en la lucha contra la corrupción, y el Poder Judicial, encargado del proceso legal correspondiente. Desde nuestro análisis ético, consideramos que uno de los principales valores afectados fue la honestidad, porque cuando una persona tiene bajo su responsabilidad recursos públicos debe actuar con transparencia y recordar que ese dinero no le pertenece, sino que pertenece a toda la sociedad. También identificamos una falta de responsabilidad, ya que ocupar un cargo público implica un compromiso mayor con la población. Un funcionario no solamente debe cumplir con sus funciones, sino también actuar pensando en las consecuencias que sus decisiones pueden generar en la vida de otras personas. Otro aspecto importante es la falta de transparencia. Como grupo pensamos que cuando los ciudadanos no pueden conocer claramente cómo se utilizan los recursos del Estado, aumenta la desconfianza hacia las instituciones. La población tiene derecho a saber cómo se administra el dinero que proviene de los impuestos y que debería regresar a la sociedad en forma de beneficios y programas. Además, consideramos que este tipo de situaciones afectan la justicia social, porque cuando los recursos destinados a programas de ayuda no cumplen su propósito, quienes terminan siendo más perjudicados son las personas con menos oportunidades. La corrupción no solamente representa una pérdida de dinero, también representa oportunidades que pudieran haberse utilizado para mejorar la vida de muchas familias hondureñas. Como grupo pensamos que una de las consecuencias más graves de este caso fue la pérdida de confianza de la ciudadanía. Cuando las personas observan que existen casos donde funcionarios son señalados por manejar incorrectamente recursos públicos, aumenta la percepción de que las instituciones no funcionan correctamente y que existe impunidad. En el aspecto económico, analizamos que la corrupción afecta en el desarrollo del país porque los recursos que deberían invertirse en áreas importantes como educación, salud, infraestructura y programas sociales pueden verse limitados. Honduras es un país con muchas necesidades y cada recurso público tiene un valor importante para la población. En cuanto a la propuesta de mejora, como grupo consideramos que una de las principales soluciones es fortalecer los controles internos dentro de las instituciones públicas. Es necesario que existan auditorías constantes y sistemas de vigilancia que permitan detectar irregularidades antes de que causen daños mayores. También creemos que deben existir más transparencia en el manejo de fondos públicos. La ciudadanía debe tener acceso a información clara sobre cómo se utilizan los recursos del Estado, porque una sociedad informada puede exigir mejores resultados y participar en la prevención de la corrupción. Otra propuesta importante es fortalecer la formación ética de los funcionarios públicos. No solamente se necesitan personas con conocimientos profesionales, sino personas con valores como honestidad, responsabilidad y compromiso con la sociedad. Un cargo público
debe entenderse como un servicio hacia la población y no como una oportunidad para obtener beneficios personales. Además, consideramos necesario proteger a las personas que denuncian actos de corrupción, ya que muchas veces existen irregularidades que no salen a la luz por miedo a represalias. Crear mecanismos seguros de denuncia ayudaría a descubrir problemas antes de que se vuelvan más grandes. Como reflexión final, como grupo pensamos que el caso de la caja chica de la dama nos deja una enseñanza importante. Los recursos públicos deben manejarse con responsabilidad, porque representan el esfuerzo de todos los hondureños. La ética dentro de la función pública es fundamental, ya que las decisiones de los funcionarios pueden afectar directamente la vida de muchas personas. Este caso nos recuerda que tener un cargo público no significa tener privilegios, sino asumir una responsabilidad con la sociedad. Para construir un mejor país es necesario fortalecer la transparencia, la honestidad y la rendición de cuentas en todas las instituciones. Eso sería todo de mi parte. A continuación continuarán mis compañeros con los siguientes casos y análisis. Muchas gracias por su atención. Buenos días, licenciada Claudia Carolina Paz. Mi nombre es Joan David Rivera y a mí me tocó presentar lo que sería el caso número 2, que sería el caso Trans 450. El caso Trans 450 fue un proyecto de transporte público que se creó aproximadamente en el año 2010, en el que buscábamos el transporte en la capital Tegucigalpa. Entonces la principal idea era que se quería construir un sistema de transporte más moderno, que hubieran carriles más exclusivos y estaciones para que los buses pudieran movilizarse de una manera más rápida. Entonces ayudaba a disminuir lo que sería el tráfico dentro de la misma ciudad. El problema comenzó cuando el proyecto empezó a presentar diferentes irregularidades durante su planificación y ejecución, porque para realizarlo ocupaban recursos y préstamos internacionales, y según información del Consejo, el proyecto llegó aproximadamente a 51 millones de dólares. Y aquí es donde surge la principal interrogante: ¿qué pasó con ese dinero? Entonces, el proyecto tuvo problemas de planificación y ejecución, y también se señalaron muchas deficiencias en algunas de las obras construidas mediante el mismo, con problemas técnicos y sobrecostos. Entonces, el proyecto nunca llegó a funcionar completamente como se había prometido, ¿verdad? Entonces, ahora bien, ¿por qué es de considerar este caso desde una perspectiva ética? Porque cuando hablamos de dinero público estamos hablando de recursos que pertenecen a los ciudadanos, en este caso los ciudadanos de Tegucigalpa, ¿verdad? Por eso las personas encargadas de administrar estos recursos tienen la responsabilidad de actuar con honestidad e integridad. Entonces este caso nos enseña a cuestionar las irregularidades que tenían estos regidores o los encargados que tenían el proyecto de hacer este plan de transporte dentro de ella, ¿verdad? Entonces, la responsabilidad va a la institución, porque desarrollan un proyecto de millones de dólares y deben asegurarse de que hay una buena planificación del dinero, realmente produzca el beneficio que se buscaba en este plan. Entonces, a través de ello surgieron muchos culpables o personas que se involucraron, como principalmente el gobierno de Honduras, autoridades y responsables del proyecto, empresas constructoras y contratistas, y organismos que otorgaron los préstamos internacionales. Entonces, estos serían como las personas principales involucradas de la falta de ética que tenían, porque no usaron el dinero que estaba destinado a este plan, a este proyecto. Entonces no pudieron completarlo ni concretarlo, ¿verdad? Entonces el caso tiene una buena idea porque tiene el buen plan que tenían para la capital del transporte, pero no lo sabieron desarrollar. Y al fin de cabo el dinero no se sabe para qué lo utilizaron. Entonces nos deja como conclusión de que tienen que saber administrar correctamente los recursos que llegan y actuar como nos dice la ética, con transparencia, responsabilidad frente a la población del país, ¿verdad? El primer caso es el caso Pandora.
Este caso salió a la luz en el año 2018, cuando se investigó el supuesto desvío de aproximadamente 282 millones de lempiras que estaban destinados a proyectos agrícolas y sociales. Según las investigaciones, este dinero habría sido utilizado para otros fines y en el caso estuvieron involucrados funcionarios públicos, diputados y otras personas relacionadas con la administración del recurso del Estado. Desde el punto de vista ético, considero que aquí se vulneraron valores muy importantes, como la honestidad, la responsabilidad y la transparencia. Cuando una persona administra dinero público, tiene el deber de utilizarlo correctamente porque esos recursos pertenecen a toda la población. Además del daño económico, existe en este tipo de situaciones, hace que muchas personas pierdan la confianza en las instituciones. También afecta a las comunidades que esperaban beneficiarse de estos programas y que nunca recibieron la ayuda que les correspondía. Para prevenir casos como este, pienso que es necesario fortalecer los controles sobre el uso de fondos públicos, garantizar investigaciones imparciales y promover una mayor formación ética en quienes ocupan cargos públicos. Ahora hablaré del segundo caso, que es la tala ilegal en la reserva de la biosfera del río Plátano. Esta reserva es una de las áreas naturales más importantes de Honduras y fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Sin embargo, durante muchos años ha sufrido problemas como la tala ilegal, la invasión de tierras y la explotación de los recursos naturales. Estas acciones no solo afectan al medio ambiente, sino también a las comunidades indígenas que viven en la zona y dependen del bosque para mantenerse. Desde mi punto de vista, este caso demuestra una falta de respeto hacia la naturaleza y hacia las futuras generaciones. Muchas veces los intereses económicos se ponen por encima del bienestar colectivo, provocando la pérdida de bosques, animales y fuentes de agua. Como posibles soluciones, considero que se debe fortalecer la vigilancia en las áreas protegidas, aplicar las leyes ambientales de forma más estricta y fomentar la educación ambiental desde las escuelas y universidades. También es importante apoyar proyectos que permitan a las comunidades desarrollarse sin destruir los recursos naturales. Para finalizar, ambos casos nos demuestran que la ética no solo tiene que ver con cumplir las leyes. Hola, buenas tardes. En este video vamos a analizar durante lo que pasó con nuestra emergencia de salud en el caso de hospitales móviles. Para entender qué pasó, nos ubicamos en el año 2020 y en el 2021, durante lo más duro de la pandemia COVID-19. La institución gubernamental realizó la compra directa de 7 hospitales móviles por un valor de 48 millones de dólares, lo que equivale a más de 1.000 millones de lempiras. Sin embargo, esta compra no se hizo de forma transparente ni directa con el fabricante. Con el fabricante real se realizó a través de Alex López, dueño de una empresa fantasma en Florida llamada El Medical Systems. ¿Cómo operó el fraude? Bueno, lo que Alex cotizó los hospitales en la empresa legítima SDI Global en Turquía, tomó esa propuesta, la copió exactamente igual, le cambió lo que es el logotipo y creó la oferta falsa, el Medical System, usando el nombre de ficticio hospitalesmóviles.com. A pesar de ser un plagio descarado en una propuesta sin garantías, Inves pagó el 100% del dinero por adelantado, lo que el resultado fue nefasto. Los hospitales llegaron con enormes retrasos incompletos, con fallas técnicas tan graves que no sirvieron para atender a los pacientes de COVID-19. Desde la perspectiva ética, este caso presenta una falta total de lo que es la honestidad, integridad y transparencia. Se violó lo que es el compromiso con la salud pública al priorizar el lucro ilícito en medio de una crisis sanitaria. Las consecuencias fueron devastadoras. Se perdieron vidas humanas por falta de atención médica adecuada. Se provocó un desfalco millonario en las finanzas del Estado.
También se generó un prejuicio legal intencional que llevó a una investigación por parte de la FBI y el cargo criminales para los involucrados. Para evitar una tragedia y un robo de esta magnitud a repetirse, es urgente implementar auditorías y supervisión en tiempo real de compras de emergencia, transparencia radical y verificación estricta de proveedores e intermediarios, sancionados penales más severas para los actos de corrupción en momentos de crisis, una veeduría ciudadana permanente sobre los fondos públicos. La corrupción en la gestión pública no solo se destruye la confianza constitucional, sino que también cuesta vidas. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, compañeros, docentes. Yo les voy a hablar acerca del caso Red de Diputados. Este caso fue presentado por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras, MASI, y el Ministerio Público en el 2018. La MASI descubrió a través de sus fiscales y investigaciones la red de diputados que se apropió ilegalmente de fondos públicos, designado a proyectos sociales que fueron desviados para uso personal. Personas e instituciones involucradas fueron el Congreso Nacional, Ministerio Público, la MASI, organizaciones no gubernamentales utilizadas para canalizar fondos, diputados y investigados. En el análisis ético, en el aspecto social, este tipo de situaciones genera desconfianza hacia las instituciones públicas y genera un ambiente de desmotivación entre la población que deja de creer en la gestión de las autoridades, afectando a quienes más necesitan del apoyo del Estado. En el ámbito legal, este caso dio lugar a investigaciones y procesos judiciales por delitos relacionados a la malversación de caudales públicos. En este caso demuestra que la falta de ética en funcionarios públicos no solo afecta a una institución, también conlleva a consecuencias negativas para toda la sociedad. ¿Qué se debe hacer para evitar este tipo de casos? Bueno, lo que se debe hacer como punto número 1, fortalecer la transparencia y los mecanismos de control de manejo. Realizar auditorías periódicas e independientes. El Instituto de Acceso a la Información Pública debe manejar información actualizada, promover la formación en ética y valores entre los servicios públicos, fomentar la participación ciudadana y la cultura de la denuncia responsable, aplicar la ley de manera imparcial y oportuna sin importar la carga o la oposición de las personas involucradas. El arca abierta. En el año 2015, varios diputados, propietarios y suplentes del Congreso Nacional, este ya es el caso número 6, que habla del arca abierta. En el año 2015, varios diputados, propietarios y suplentes del Congreso Nacional solicitaron al presidente de la República en ese momento que instruyera a la Secretaría de Finanzas para que mediante el programa de asistencia social del gobierno se asignaran fondos para el financiamiento de proyectos de interés social destinados a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos hondureños. En estos proyectos serían ejecutados en diferentes departamentos del país a través de la organización no gubernamental Asociación Planeta Verde. Los fondos provenientes de la Casa Presidencial, el Congreso Nacional y de la Secretaría de Finanzas, una vez ingresados a la cuenta de la Asociación Planeta Verde, fueron depositados directamente en las cuentas personales de los diputados que hicieron la solicitud. Entre las principales instituciones involucradas se encuentran Congreso Nacional, Ministerio Público, la MASI, ONG, fundaciones, funcionarios públicos señalados durante las investigaciones. Este caso evidencia
Este caso evidencia los mecanismos que históricamente se han utilizado para sustraer fondos públicos a través de organizaciones no gubernamentales de maletín, que va a dar a las cuentas bancarias de congresistas. ¿Qué se debe hacer? Fortalecer los procesos de evaluación y seguimiento de todos los proyectos financiados con recursos públicos. Las instituciones del Estado deben verificar que las ONG cuenten con la capacidad técnica, administrativa, financiera para ejecutar correctamente los proyectos. Involucrar las comunidades beneficiarias en la supervisión de los proyectos. Fortalecer la colaboración entre las instituciones de control, las organizaciones civiles y la ciudadanía. De mi parte, esto es lo que iba a exponer sobre casos 5 y 6. Muchas gracias. Hola, buenos días, compañeros y docentes, ¿verdad? Yo voy a explicar lo que es el caso 8, que habla sobre el maltrato o abuso de autoridades por parte de los funcionarios públicos en Honduras, ¿verdad? El caso que me corresponde presentar trata sobre el maltrato o abuso de autoridad por parte de un funcionario público en Honduras, ¿verdad? Este es un problema que puede presentarse cuando un servidor público utiliza el poder que se le ha sido otorgado para tratar de manera irrespetuosa o injusta a los ciudadanos, que eso pasa mucho siempre aquí en Honduras. En lugar de brindar un servicio eficiente y digno, en este caso, un ciudadano llega a una institución pública para realizar un trámite, sin embargo el funcionario que lo atiende le grita, lo trata mal, lo trata faltándole respeto, retrasa su trámite sin una justificación válida y además utiliza su cargo para intimidarlo. También se niega a darle información clara sobre el procedimiento que necesita realizar. Como consecuencia, el ciudadano no recibe la atención que merece y se siente afectado por la actitud del servidor público, ¿verdad? Desde el punto de vista ético, este comportamiento es incorrecto porque un funcionario público debe actuar siempre con profesionalismo, respeto y responsabilidad, ¿verdad? Los servidores públicos representan el Estado y están para servirle a la población, no para aprovecharse de la autoridad que tienen. Cuando una persona ocupa un cargo público, ¿verdad? Adquiere un compromiso de actuar con honestidad, de actuar de manera ética, de manera profesional y transparencia, ¿verdad? En beneficio de todos nosotros, los ciudadanos. En este caso, ¿verdad? Podemos ver que se vulnera bastante varios principios éticos importantes, ¿verdad? El primero es el respeto que hay que tener sobre toda persona, porque el ciudadano no fue tratado de forma ofensiva. Quiero decir. También se vulneran las responsabilidades, ya que el funcionario no cumplió adecuadamente con las obligaciones. Además, se afecta la integridad y la honestidad, porque hizo indebido uso de su cargo y eso no lo debe de hacer, ¿verdad? Tiene que tratar con respeto, con amabilidad a toda persona. Igualmente se incumplen los principios de la justicia, de la igualdad, de la transparencia y de la vocación de servicio, ¿verdad? Que son fundamentales para garantizar una buena atención a las instituciones públicas. Las consecuencias de este tipo de conductas son muy negativas. En primer lugar, la población pierde la confianza, ¿verdad? Ya a muchos creo que aquí no nos gusta ir mucho a realizar trámites públicos así en lugares públicos porque sabemos que el trato no es de lo mejor, igual que en los hospitales y todo eso. Entonces, preferimos pagar privado o no instituciones públicas, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, ¿verdad? La población pierde la confianza en el Instituto del Estado, ya que siente que serán atendidos de manera injusta. En segundo lugar, se vulneran los derechos de los ciudadanos al interponer o acceder a servicios públicos de calidad, ¿verdad? También se generan retrasos en los trámites administrativos, afectando tanto a la persona como al funcionamiento de la institución, ¿verdad? Además, la imagen de la institución pública se deteriora y el funcionamiento puede enfrentar sanciones administrativas, civiles o incluso penales, ¿verdad? Dependiendo de la gravedad de los actos que estos funcionarios realizan, ¿verdad? En Honduras existen normas que protegen a los ciudadanos frente a estas situaciones. La Constitución de la República, en su artículo 59, ¿verdad?, establece que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado y que todos tienen obligación de respetarla y protegerla. Asimismo, el artículo 60, ¿verdad?, también señala que las personas son iguales
ante la ley y tienen derecho a un trato igualitario, ¿verdad? Sin privilegios ni discriminación, ¿verdad? Todos estos artículos demuestran que el maltrato y el abuso de las autoridades son conductas que van contra los principios constitucionales, ¿verdad? Entonces, para prevenir este tipo de situaciones, ¿verdad? Es importante implementar varias medidas. Primero, brindar capacitación constante a cada uno de los servidores públicos, ¿verdad? En temas de ética, de atención al ciudadano, de derechos de los humanos, ¿verdad? Eso es muy importante. Segundo, también fortalecer el mecanismo de denuncia para que las personas puedan reportar cualquier abuso. Eso, tener un mecanismo más fácil para que nosotros podamos reportar, ¿verdad? Cualquier abuso que cualquiera de estas autoridades nos realicen, ¿verdad? Como reflexión final, ¿verdad? Yo considero que la función pública debe de entenderse como un compromiso de servicios a la sociedad, o sea, hacia nosotros los ciudadanos, ¿verdad? Que acudimos a estas instituciones porque necesitamos resolver problemas o realizar un trámite, por lo que merecemos ser atendidos con respeto, amabilidad y eficiencia, ¿verdad? Un servidor público no debe utilizar su cargo para intimidarnos ni humillarnos a las personas, sino que para ayudarnos y garantizar el cumplimiento de la ley, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por su atención. Buenas noches, Máster Claudia Paz. Mi nombre es Johnny Alexander Mesa. Le voy a explicar el caso número 9 de Falco del Seguro Social. El del Falco del Instituto Hondureño de Seguro Social, ejecutado principalmente entre el 2010 y 2014, es considerado el mayor escándalo de corrupción en la historia de Honduras a través de una red delictiva conformada por altos funcionarios, empresarios y particulares. Se sustrajeron de forma fraudulenta un estimado de más de 300 millones de dólares. El desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social representó una grave crisis moral marcada por la pérdida de valores humanos, la traición y la confianza pública y a la violación de normas éticas fundamentales, destacando el abuso de poder, el egoísmo extremo y la falta de empatía social, pérdida de la vida humana y daño social, falta de empatía. Se priorizaron lujos personales y campañas políticas mientras miles de pacientes sufrían y morían por falta de medicina y atención básica. Violación al derecho a la salud. Se negó un servicio digno a los trabajadores que mensualmente portaban sus cotizaciones obligatorias. Corrupción y traición a la confianza. Abuso de poder. Los funcionarios usaron sus cargos públicos para beneficios propios en su lugar de servir a la ciudadanía. Fraudes y mentiras. Se crearon empresas fantasma y plantillas falsas para engañar a los sistemas de control del Estado. Ausencia de integridad. Quienes debían proteger los recursos de la salud pública rompieron las reglas morales de honestidad y justicia. Gracias por su atención.